Muchos preguntan por qué el pueblo cubano no se rebela. Otros, que no conocen la historia de Cuba, creen que esta versión domesticada del pueblo cubano fue siempre así. Otros más dicen que el pueblo tiene lo que se merece. Más allá, alguien grita que el pueblo cubano es culpable de su desgracia. En todo esto hay un poco de razón y, por supuesto, con tiempo iremos viendo en detalles todas estas cosas. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, algo que el exilio histórico sabía. Cuando llegué a Miami, hace varias décadas, los exiliados cubanos de oleadas anteriores siempre hacían una pregunta. ¿Cómo es posible que tú, habiendo nacido dentro de la revolución, adoctrinado por ella, pudieras darte cuenta de que aquello estaba mal? Esa pregunta encierra en sí misma una gran sabiduría y respeto, porque aquellos cubanos reconocían lo difícil que era liberarse de las sombras de la caverna. Sí, de la caverna platónica, la caverna con sombras a las que estuvo y está sometido el pueblo que vive en una isla, en un lugar sin fronteras. Vivir en una isla es como vivir en un bote grande, anclado, y cuando esa isla es tomada por un pirata, por un ladrón habilidoso, capaz de apagar las velas y no dejar que entre o salga nada, es difícil escapar. Y no hablo de una fuga física, que desde luego esa se inició desde el primer momento. Me refiero a escapar, a huir desde dentro, huir del adoctrinamiento, volver la cabeza como los condenados de Platón en la caverna y ver la verdad, ver la luz y no el reflejo proyectado por el titiritero. Es cierto que hoy los cubanos están más expuestos gracias al internet, pero hay que reconocer que el castrismo no ha ahorrado ni un céntimo en adoctrinar, en someter. Señores, las compañías capitalistas gastan grandes presupuestos anuales en marketing, en comerciales, en difundir sus productos. Debemos reconocer que lo hacen porque eso da resultado. El libre mercado sabe que el que no se anuncia no vende. Imaginen entonces una isla donde el único anunciante es el castrismo. La única doctrina está empotrada en cada espacio de televisión, en la radio, en cada cartel, en los currículums de los estudios. Un producto único, que su única y principal función es permanecer en el poder. 65 años anunciando y vendiendo el mismo producto dentro y fuera de la isla. Por eso insisto que los cubanos, más allá del día que Cuba sea libre, tenemos que analizar y estudiar lo que nos pasó en lugar de dar explicaciones facilistas y acusatorias. Si de esta no aprendemos, seremos para siempre un país infantilizado que viajará de las manos del próximo caudillo. ErnestoMiami.com. Hay muchos factores en una guerra y siempre pensamos que se ganan a golpe de batallas y plomo, y esto es cierto, pero no es el único mecanismo y muchas veces se gana en la opinión pública. Fidel Castro sabía desde el inicio que su batalla fundamental era la batalla por ganarse al pueblo, y desde los lejanos días del ataque al cuartel Moncada tenía la mira puesta en esa guerra, en una guerra mediática. Aquel era otro mundo, un mundo diferente al nuestro, un mundo regido por la prensa escrita, el pasquín político, la proclama y la octavilla, un mundo donde la gran tecnología era la radio y el invento de punta era la televisión. La guerra para tumbar a Batista, como se le decía entonces, fue una guerra corta y de muerde y huye. Los historiadores comunistas cubanos, sobre todo los menos serios, siempre hablan de una especie de epopeya que cuenta unas hazañas tremendas de Castro y los barbudos, pero cuando lees con detenimiento y con profundidad la documentación real del asunto, la mayoría de aquellas cosas que ellos llaman la batalla de esto y la batalla de lo otro no eran más que pequeñas escaramuzas. Es el caso, por ejemplo, de la batalla de La Plata, que era un penoso bohío de palmas en el medio del monte, y venden como si hubiese sido la batalla de Troya. Siempre fue un militar funesto,
Castro, y fue dejando una estela de derrotas de las cuales supo convertir en verdaderos eventos. Derrotas como el fallido ataque al Moncada, el tardío desembarco del Granma, las expediciones fallidas en Panamá, República Dominicana y Venezuela, entre muchísimas otras. La verdadera batalla emprendida por Fidel Castro, su verdadera estrategia, nunca fue como militar, sino como político, como propagandista. Desde joven, como dirían en Cuba, era un muelero. Y esa característica la supo usar para vender humo, para convencer con cantos de sirena. Ir creando un imaginario colectivo para alimentar su estatura política, su estatura militar de gran estratega. En fin, que desde el primer día comenzó su verdadera batalla. Su batalla personal, que no era la de los tiros. Para los tiros estaban Camilo, Guevara y otros que pusieran el pellejo. Su verdadera batalla era la creación de un mito, la creación de una estatua monumental, la creación de su propia figura. Para eso usó un arma muy eficaz, la propaganda. Commercial break. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Toda propaganda está encaminada a la emoción y su tarea principal es cegar, mitigar o hacer desaparecer cualquier acto racional. La emoción es fundamental para entender la propaganda. Si esta es poderosa y lograda, hará que incluso la persona que ha sido sometida a un intenso bombardeo propagandístico, cuando trate de justificar sus propios pensamientos minados por esos mensajes, use aquellas herramientas que son provistas por el titiritero, o sea, por el hacedor de propaganda, el puppet master. La propaganda, para que sea totalmente efectiva, no solo tiene que calar emocionalmente, sino a su vez dar las herramientas justificatorias a la víctima de la propaganda. Este primer punto es esencial, es el cimiento donde descansan todos los demás, y Castro lo sabe, es un maestro desde los primeros días de sus andanzas revolucionarias. Mucho antes de 1959, mucho antes del desembarco del Granma, él, con ese temperamento mesiánico y psicópata, crea desde el inicio un enemigo único, pero lo va perfeccionando. Al inicio de las luchas revolucionarias, el enemigo era Fulgencio Batista, a quien muchos cubanos veían como el culpable de romper el ciclo democrático cubano. Pero Castro sabe que en política el enemigo no es el adversario, sino el que tienes a tus espaldas. Para su plan de ir tomando el poder, usaba el viejo adagio del palo y la zanahoria. A los más peligrosos los eliminó, ya sea mediante el pelotón de fusilamiento, la cárcel, el exilio, o comprando el poder, dando a sus allegados pequeñas esferas de dominio. Una vez establecido, una vez coronado, cuando ya nadie dentro de Cuba le hacía sombra, creó la gran figura, creó el mito que desbordaría las fronteras cubanas. El pequeño David, dispuesto a enfrentar al gran Goliat, se mostró como el salvador contra el imperialismo yanqui, como él le llamaba. Castro fue un artífice de la propaganda desde los días del Moncada, en la lucha de la sierra, donde se hicieron esta gente más fotos y películas que batallas militares. Batista había perdido la guerra mucho antes de enero de 1959, la había perdido en el mundo de la opinión pública, y Castro desde el inicio sabía que eso era vital. El desembarco del Granma había sido un fracaso total. Debía suceder al mismo tiempo que el levantamiento de Santiago de Cuba del 30 de noviembre, pero llegó tarde y fue casi la crónica de un viaje anunciado, porque prácticamente los estaban esperando. El levantamiento, liderado por el joven Fran País, un muchacho de apenas 22 años, intentaba dar cobertura al desembarco de Castro, que no sucedería hasta unos días después a causa supuestamente del mal tiempo en los mares del Golfo de México.
Los objetivos del levantamiento no se lograron, pero inició la etapa final del mandato inconstitucional de Batista. Es importante que les cuente un poco sobre esto para entender la verdadera lucha de Castro, que como digo no era la militar. El viaje, la preparación y el desembarco del Granma fue una calamidad total y 3 días después son detectados gracias a la inexperiencia de los guerrilleros. Habían perdido todo aditamento militar, armas, parques, medicamentos, un desastre total. Y los estaban buscando el ejército cubano, dando con ellos en lo que hoy se conoce como Alegría de Pío. Allí y en los días siguientes fueron muertos y apresados muchísimos de los rebeldes que llegaron en el yate Granma. De hecho, de los 82 que desembarcaron, murieron o fueron apresados la mayoría. Como siempre, el gran Alejandro Magno de la guerrilla, el jefe, no apareció por todo aquello. Por alguna razón, como en el Moncada y en muchas otras veces, Castro estaba desaparecido de donde estaban las balas. Así lo recuerda, no lo estoy inventando yo, así lo recuerda Ernesto Guevara en su diario. Me acuerdo que, en medio del tiroteo, Almeida, en ese entonces capitán, vino a mi lado para preguntar las órdenes que había, pero ya no había nadie allí para darlas. O sea que en cuanto sonó el primer disparo ya Castro no estaba por todo aquello. Según me enteré después, Fidel trató en vano de agrupar a la gente en el cañaveral cercano, al que había que llegar cruzando la guardarraya solamente. La sorpresa había sido demasiado grande, las balas demasiado nutridas. Parte de la propaganda fue moldeando el mito del gran guerrillero, el estadista militar. Pero la realidad que no cuenta la historiografía cubana es que Castro, por alguna razón que no puede ser casual, siempre está lejos del peligro. Es como si se alimentara de la muerte de sus compañeros de lucha, porque mientras él no estaba en la avanzada, al final de la jornada su figura pública crecía y crecía y crecía. Nunca entró en el cuartel Moncada. En su ida, mientras sus compañeros de lucha estaban presos y muerto, buscó refugio bajo el arzobispado de Santiago de Cuba para entregarse y que no lo mataran. En Cayo Confite, otra de sus grandes aventuras guerreras, nadó más que un delfín mientras quienes lo acompañaban eran apresados. Con su labia y su muela avivó a los jóvenes colombianos en el Bogotazo para ocultarse luego en la embajada cubana. Sus participaciones militares en la Sierra Maestra, que fueron bastante pocas, solo son desde lejos, desde muy lejos, con su fusil de mira telescópica. Mientras su hermano Raúl estaba en Oriente, Guevara en Santa Clara y Camilo en Yaguajay, a Castro lo sorprende la huida de Batista durmiendo la comelata de la noche vieja. ¿Va él a tomar el mando de La Habana? No, manda a Camilo y manda a Guevara, mientras él va solidificando, fabricando su figura en lo que luego se conoció como la Caravana de la Victoria. Mandó a morir a muchos cubanos en sus aventuras a África e Hispanoamérica. En fin, que su historia está basada en un mito. Y desde el inicio, ese mito, como una avalancha, fue alimentando fantasías necrófagas del máximo líder. Como dije antes, las primeras semanas de los rebeldes fueron un inicio calamitoso. Luego del desembarco, el 2 de diciembre, los primeros reportes en la prensa son bastante inexactos. No se sabe si Castro estuvo entre los que desembarcaron. En México, de donde partió el yate, no está claro. Las noticias son nublosas. Se plantea la posibilidad de que esté entre los muertos de Alegría de Pío, pero no se sabe nada, ya que el cuerpo no está entre las víctimas. Castro y su gente había prometido que serían héroes o mártires, y la prensa reportaba cómo hasta sus enemigos admitían el valor con el cual había muerto en cumplimiento de su promesa. Un diario mexicano aseguraba que la noticia de la muerte de Castro era una falsa porque aún permanecía en tierras mexicanas. En fin, se crea un misterio sobre su figura, un misterio que alimenta mientras prepara su golpe magistral, como veremos más adelante. Entonces Fidel Castro, el 17 de febrero de 1957, a 11 semanas del desembarco, da el primer golpe magistral de la propaganda. Hasta ese momento lo único que ha hecho el ejército rebelde es huir
y atacar un bohío en la madrugada donde dormían menos de una docena de soldados perdidos en la Sierra Maestra. Allí matan a casi todo el mundo. El mismo Ernesto Guevara lo describe en su diario con esta oración: los soldados, casi sin defensa, eran inmisericordiosamente heridos por nuestras balas. Aquel asalto se le conoce hoy como el Combate de La Plata, que no fue otra cosa que una masacre innecesaria. En todos los recuentos anecdóticos del ataque, la única participación que tiene Fidel Castro es la de lanzar una señal del ataque con una ráfaga de la ametralladora. Luego de eso no se le menciona en ninguna de las acciones directas de ese combate. Yo me imagino a los seguidores castristas y sus comentarios en este video, porque para ellos contar la historia, incluso usando mucha documentación comunista, es denostar la memoria de su comandante. No es mi culpa que las cosas ocurrieran así. En todo caso, deberían haberle pedido a él más participación en las batallas y directamente bajo las balas. Mi objetivo es contar la historia. Si usted necesita hacerle un altar, pues hágalo. Tiene la libertad de hacerlo. Tampoco mi objetivo es quitarle valor a las acciones de una generación de jóvenes que lucharon por lo que creían, más allá de los resultados futuros de su lucha. Mi interés es histórico y poner bajo la lupa muchas de las leyendas y exageraciones que nos han contado para bajar esos mitos de su pedestal de humo. Bien, ¿por qué les cuento este evento del Combate de La Plata? Porque en menos de un mes después, como les había dicho antes, 11 semanas del desastroso desembarco, la derrota de Alegría de Pío y aquella pírrica victoria sobre un puñado de soldados soñolientos, viene la verdadera victoria, el inicio del mito de Castro y el inicio del fin del mandato de Fulgencio Batista. Fidel Castro dejó crecer la bola, el chisme de su posible muerte, para que su renacer y resurgimiento fueran más impactantes. Él mismo se ocupó de buscar periodistas para que lo encumbraran en la alfombra roja. Muchos se negaron porque no veían ninguna importancia desde el punto de vista militar en lo que estaba pasando en la sierra. Craso error. No entendían que esa no era su guerra. La de él era la guerra mediática. Así lo demuestra Anthony Palma, autor del libro El hombre que inventó a Fidel. Castro envió un emisario a La Habana cuando estaba listo para anunciar que él estaba vivo y que la revolución estaba en marcha. Castro envió su emisario con una misión y era encontrar un corresponsal extranjero. Él no conocía a Matthews, solo pidió por un corresponsal extranjero. El corresponsal en La Habana del New York Times dijo que no valía la pena. Preguntaron a otro reportero y la respuesta fue la misma. No valía la pena, pero recomendó a Herbert Matthews que iría a La Habana de vacaciones y así fue como ocurrió. Ellos estaban preocupados de ser echados del país, pero Matthews trabajaba en New York. No era algo que le preocuparía. Matthews no trabajaba en Cuba, sino que era un editorialista en New York y Castro había arribado a Cuba en su invasión en diciembre de 1956. Pues el 17 de febrero aparece en el New York Times, el periódico más leído de los Estados Unidos y faro noticioso en el mundo mediático, una entrevista que cambiará el rumbo y la suerte del ejército rebelde y su recién comenzada guerrilla. Fidel Castro, el líder rebelde de la juventud cubana, está vivo y peleando con éxito en la intrincada Sierra Maestra. El presidente Fulgencio Batista está en desventaja en la batalla por vencer al más peligroso enemigo que jamás haya enfrentado en su larga y azarosa carrera como regidor de los destinos cubanos. Esta es la primera noticia confirmada de que Fidel Castro está todavía vivo y todavía en Cuba. Nadie fuera de la Sierra Maestra ha visto a Castro, con excepción de este reportero. Si el artículo de Herbert Matthews se ciñera a lo puramente noticioso como reportaje, habría sido suficiente, tendría el palo periodístico. Había tenido acceso a Castro, que muchos daban entonces por muerto. Pero Matthews no hace un reportaje, sino un panegírico. El periodista rompe
todas las reglas del periodismo serio. Para entonces, Fidel Castro no es ni remotamente la figura que llegará a ser con el tiempo. Tenemos que verlo en su momento. No es ni un símbolo de la revolución, ni es siquiera la voz más importante contra Batista, ni nada de lo que lo hará famoso durante más de 50 años de dictadura. En 1957, Fidel Castro está escondido en una sierra, comenzando un proceso revolucionario. Sin embargo, Matthews le da una estatura de líder cuando dice, prácticamente abriendo el artículo, Fidel Castro, el líder rebelde de la juventud cubana. Ahí, en ese momento, más joven que Castro, acaba de hacer un levantamiento en Santiago de Cuba y está luchando desde la clandestinidad. En La Habana, José Antonio Echeverría, también más joven que Castro, está enfrentando duramente por varios años ya a través del directorio revolucionario a el gobierno de Batista. Está además a menos de un mes de dar un golpe militar más importante que la muerte de unos pobres guajiros en La Plata. Está a punto de hacer un atentado a Batista directamente en el Palacio Presidencial y lo antecede además una lucha estudiantil constante contra la dictadura. Ellos dos son solo dos ejemplos dentro de muchísimos jóvenes y otros no tan jóvenes que venían de la revolución del 33 contra Machado. Pero el periodista Matthews se pasa eso por el forro del olvido. Todo eso pone a Castro como el gran militar y el gran estratega que no era en ese momento y nunca lo fue. El presidente Fulgencio Batista tiene la crema innata de su ejército en la región. También contó Castro cómo se aprovisionó de armas y comenzó los ataques de guerrilla, que hicieron se le considerara invencible. Quizá no lo sea, pero esa es la fe que inspira a sus partidarios. Ellos han celebrado muchos combates e infligido muchas bajas al ejército. Llevamos 79 días peleando y estamos más fuertes que nunca, y enfatiza Castro. Los soldados están peleando malamente. Su moral es baja y la nuestra no puede ser superior. Estamos matando a muchos. Por eso es importante que les contara un poco el combate de La Plata, un bohío en plena sierra con unos pocos soldados de muy bajo rango y experiencia. Pero Matthews habla de la crema innata del ejército. Un verdadero reportaje, diría, que realmente es un grupo de hombres en muy malas condiciones y con una victoria pírrica. Pero esta pieza del New York Times de 1957 habla de grandes victorias, de muchas bajas y de que se les considera invencibles. Hombre, pero si llevan 2 meses, si en esos 2 meses fue un fracaso tras otros, si lo único que cuenta como gran victoria es el ataque a una choza en medio de la nada, la cantidad de muertes que han ocasionado no llega a la media docena, mucho menos que las que ellos entonces habían recibido por parte del ejército de Batista. Esa entrevista fue hace 50 años y desde entonces todas las entrevistas a Castro suelen terminar de la misma manera. Castro es carismático, sabe jugar con las palabras y tiene la habilidad de elevarse a la imagen del mito que fue creado originalmente por Matthews. Por eso el propio Matthews se llamaba a sí mismo el hombre que inventó a Fidel. En aquella época, en 1957, los americanos buscaban a quien apoyar y Matthews pintó un cuadro de alguien joven, de ideas revolucionarias, con barba. Matthews regresó diciendo que Castro quería democracia, elecciones y que era amigo de Estados Unidos y que simplemente quería restaurar la Constitución cubana. Lo amábamos. Cuando triunfó la revolución vino a Estados Unidos y lo recibimos con los brazos abiertos. Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer al nuevo gobierno. El artículo del New York Times está lleno de inexactitudes y amarillismo para engrandecer no solo la figura de Fidel Castro, sino la del periodista mismo, que exagera todos los peligros y todo a lo que estuvo expuesto, pintando además una Cuba bajo la tiranía de Batista de una especie de censura infranqueable. Habla en su artículo de que gracias a su publicación se sabrá algo sobre el tema porque la prensa cubana está completamente silenciada. No solo es mentira,
es que es una mentira mezquina, sobre todo para sus colegas cubanos en la prensa. Desde los eventos del cuartel Moncada, la sublevación del 30 de noviembre en Santiago de Cuba, el desembarco del Granma y los primeros combates, todo, absolutamente todo puede ser seguido en la prensa cubana de la época, con opiniones, entrevistas de primera mano con militares, fotos, en fin, había una discusión constante y libre sobre el tema de los rebeldes, a diferencia de lo que dice este señor. Señor que además escribe no solo una pieza apologética, sino que es una pieza extremadamente chapucera. En su artículo dice que Castro, debido a sus luchas, tiene que exiliarse en Miami y en New York en 1954. En 1954 Fidel Castro está preso en Isla de Pinos, luego de ser condenado el 16 de octubre de 1953 a 15 años de prisión por el ataque al cuartel Moncada, y está en la prisión del Presidio Modelo de la Isla de Pinos, de donde es liberado el 15 de mayo de 1955 bajo una amnistía declarada por el Congreso cubano, por haber provocado la muerte irresponsable de 20 soldados cubanos y más de 60 de sus propios compañeros. Por la muerte de más de 80 personas, Castro cumplió 22 meses de prisión. El ataque al cuartel Moncada tendrá en su momento su video, que eso es otra perla. El periodista Matthews estaba convirtiendo el revés en victoria, porque no estaba completamente errado sobre la estancia de Fidel Castro en Miami y en New York. Pero por alguna razón, y vaya, le voy a dar el beneficio de la duda, lo sitúa como un exiliado que huye de Batista. Pero realmente Castro estuvo en ambos lugares pasándola muy bien durante su luna de miel tras la boda por la iglesia con la joven Mirta Díaz Balart, una familia que, como todos conocemos, tenía los pies bien puestos en la política y la sociedad cubana. Debió contar el periodista la buena vida que se dio Castro en su luna de miel en 1948 y los 10 días en Miami Beach con el regalo de sus odiados suegros de más de $10,000 de la época. Llevado a dólares de hoy serían unos $130,000. Vaya que aquella guanajita no estaba nada mal para el líder revolucionario y su dura lucha vacacional. Luego de la muy buena suite mayamera, la parejita se fue a New York, donde alquilaron un apartamento en la 82 West Street, donde vivieron por un tiempo mientras visitaban las cataratas del Niágara, etc. Herbert Matthews olvidó contarnos que además se compró un Lincoln Continental del 47 con todos los periquitos. Olvidó contarnos que los echaron del apartamento de New York porque Castro no lo pagaba, costumbre cada vez más típica de su personalidad. Olvidó contarnos también que llevó su reluciente coche a La Habana en el ferry de Cayo Hueso y que pidió dinero prestado a un amigo para pagar los 500 pesos que exigía la aduana cubana por la entrada del carro. Dinero que jamás devolvió. Nos habría encantado a todos conocer al hombre que luego nos tildaría de burgueses a cualquier persona que quisiera no vivir en la más profunda de las miserias materiales y espirituales. La entrevista fue publicada el 24 de febrero de 1957 por el New York Times y luego recogida por muchísimos diarios y revistas cubanas, a pesar de que una y otra vez se miente sobre la gran censura batistiana. Matthews fue uno de los tantos tontos útiles que Castro utilizaría para su ascensión y mantenimiento en el poder. La entrevista, como digo, es una chapuza periodística, llena de erratas fundamentales como nombres de personas, lugares, fechas y eventos. El periodista no contradice o contrasta las mentiras de Castro. Hay que dejar claro que Matthews era un hombre de izquierda y su falta de neutralidad era conocida desde los reportajes para el New York Times que hizo durante la Guerra Civil Española. Aquel artículo no fue un reportaje serio, fue realmente un anuncio político no pagado.
Matthew inició la avalancha del mito del guerrillero que al estilo de Robin Hood estaba en la montaña con sus forajidos luchando por la liberación de un pueblo, vendiéndole al mundo como un hombre de ideales, valores y notables aptitudes de liderazgo. Vendió la imagen del rebelde agradable. Aquella entrevista fue la primera de muchas otras de las cuales hablaremos en próximos videos, pero aquella entrevista lanzó al estrellato la figura de Fidel Castro, lo elevó de una manera exagerada. Esas eran las grandes batallas que supo librar el futuro dictador, la batalla de la opinión pública. Pero realmente había otra historia que Matthews no supo reportar, y cuando los verdaderos colores de Castro afloraron hubo un sentimiento de traición por parte del pueblo cubano que lo había apoyado pero que no había apoyado el comunismo. Incluso después de que las verdaderas intenciones de Castro eran innegables, Matthews continuó apoyando y defendiéndolo. Mucho tiempo después que todo el mundo reconocía las verdaderas intenciones de Castro. Y para Matthews este fue el pináculo de su carrera y el inicio de su caída. Y la repercusión de su entrevista, en términos de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, la manera en que Estados Unidos veía a Cuba e incluso la manera en que el New York Times reportó eventos futuros como Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles fueron moldeadas por la visión de aquella entrevista. Fue una de las pocas veces en que un periodista hace historia en lugar de simplemente reportarla. Esta entrevista fue tan poderosa que Estados Unidos vetó la venta de armas al gobierno de Batista, lo cual bajó no solo la capacidad militar, sino también la moral de los soldados. Fue tan importante para los rebeldes que hoy en día la dictadura tiene marcado el lugar de la entrevista. Fidel Castro apenas toma el poder, condecoró al periodista norteamericano. Aquella entrevista por años influyó tremendamente en la manera en que incluso las agencias de inteligencia norteamericanas percibían los primeros años de la revolución y la política norteamericana hacia Cuba en 1959. Este tema, por supuesto, tendremos que abordarlo muchas más veces y con mucha más profundidad. Hoy solo quería dar una introducción presentando el hito, el punto de partida de donde fluyen todos los hilos de esta historia. El mundo se equivoca cuando dice que el periodista Herbert Matthews creó el mito de Fidel Castro. En mi opinión, Fidel Castro creó el mito de Fidel Castro. El señor Matthews y el New York Times fueron el vehículo, la vía para el lanzamiento del mito. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.